Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Qué tal estos días de lluvia? Así me dan ganas de salir de la casita, ¿verdad? Bueno, pues hoy es nuestra 12ª clase de nuestra preparación para la primera comunión. Y ya saben que como todos los sábados vamos a empezar encomendándonos a Dios nuestro Señor para que nos ilumine y nos dé ese entendimiento para poder seguir aprendiendo un poco más sobre Él. ¿Sí? Entonces nos vamos a persignar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por habernos permitido tener un día más de vida. Te damos gracias por todo lo que nos das. Te queremos pedir que nos ayudes, que si tenemos alguna situación difícil en casa, ayudes a nuestros papás, que si tenemos algún enfermito también en casa o algún conocido, pues le des la salud necesaria si es que es tu voluntad para que pueda seguir aquí con nosotros. Y te queremos ofrecer nuestro día, todos nuestros alegrías, todas nuestras risas, nuestros enojos, tal vez nuestras lágrimas, todo esto lo queremos también ofrecer, Señor, y ponerlo en tus manos. Queremos pedirle al Espíritu Santo que nos siga regalando esos maravillosos dones que nos da para que podamos seguir teniendo esa sabiduría y ese entendimiento de poder aprender no nada más sobre nuestro catecismo, sino todo lo de nuestras escuelas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo van sus clases? Ay, la semana pasada se les contaron dos temas, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes saben que todo lo sacan bien, todo lo entienden a la perfección. La semana pasada, vamos a recordar un poquito, vimos un resumen con la catequista Silvia que nos habló sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los jueces, nos hizo un breve resumen desde que empezamos, desde que casi nos aprendimos a persignar, hasta estos temas que les acabo de nombrar. Pero también creo, me parece, que les enseñó quién era Juan Bautista. ¿Sí recuerdan quién era? Ay, pues yo digo que sí, ¿verdad? Juan Bautista fue el primo de Jesús. ¿Recuerdan cómo se llamaban sus papás? Ay, no me vayan a decir que no, ¿eh? Yo pienso que sí saben que fueron Zacarías e Isabel. Ellos eran ya unas personas muy grandes que tuvieron a Juan, porque él también tenía aquí una misión, que era el de preparar la venida de su primo Jesús. Porque todos debemos de tener esa preparación. Cuando nosotros tenemos un examen, por ejemplo, nos preparamos a lo mejor con anticipación, aunque a veces hay algunos que de un día para otro, hasta el mismo día, le damos así como que una repasadita. Pero cuando tenemos un examen o cuando tenemos una exposición, pues ya de días atrás nos vamos preparando. Pues Juan Bautista tardó años en preparar esa venida de su primo Jesús, ¿sí? Él, como ya se nos había mencionado la catequista Silvia, él vivió de una manera muy austera, era una persona muy humilde, era una persona muy justa, que iba anunciando esa llegada de Jesús. Muchos le decían que a lo mejor él era el Mesías, que él era la persona que estaban esperando, y él decía que no, que alguien atrás de él venía, que él solamente estaba preparando ese camino, que a lo mejor ni siquiera él era digno de atarle las agujetas de las sandalias de Esa es una preparación. Él preparó esa venida de Jesús. Esa fue su misión de Juan. Ese es a grandes rasgos lo que hizo Juan Bautista. Pero ¿qué creen? También bautizó a Jesús. Él en el río Jordán
se acerca a Jesús y le dice: yo no soy digno de bautizarte, pero dice: tú cumple tu misión, le dice Jesús a Juan. Entonces esa misión fue de bautizar a Jesús, aparte de la preparación que ya venía de tiempo atrás. Entonces Juan Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces es más o menos un poquito de recordar lo que Silvia nos dijo la vez pasada. Y también les dijo que Jesús camina con nosotros, aunque no lo veamos, aunque diga: ay, es que ¿cómo va a estar caminando conmigo? ¿Cómo va a estar a mi lado? Él se hace siempre presente en la vida de nosotros, y Él siempre va a caminar junto a nosotros, aunque no lo veamos. Entonces, más o menos a grandes rasgos, esos fueron los dos últimos temas que la catequista Silvia nos hizo. Pero ahora, ¿qué creen? Ahora yo les voy a hablar sobre cómo Jesús nace y cómo fue su vida de niño. Entonces, para poder hacer nosotros referencia a ese nacimiento de Jesús, en dónde nace, por qué nace ahí y demás, pues yo les voy a hacer una lectura de la Biblia. Espero que la tengan a su lado, recuerden, siempre deben de tener a un ladito su cuaderno, su lápiz o su pluma y nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque es la base esencial de nuestra preparación, porque como ahorita vamos a buscar un evangelio, y vamos a buscar el capítulo y los versículos que vamos a leer el día de hoy. Entonces vamos a estar atentos, ¿sale? Hoy vamos a leer sobre Lucas capítulo 2, del versículo del 1 al 20. Entonces vamos a escuchar con atención lo que nos dice esta lectura. Nos dice: por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto mandando empadronar a todo el mundo. Este fue el primer empadronamiento hecho por Cirino, que después fue gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a la ciudad de su estirpe. José, pues, como era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Betlehem, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y sucedió que hallándose allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Estaban velando en aquellos contornos unos pastores y haciendo centinela de noche sobre su grey, cuando de improviso un ángel del Señor apareció junto a ellos y los cercó con su resplandor una luz divina, lo cual los llenó de sumo temor. Les dijo entonces el ángel: no tienen que temer, pues vengo a darles una nueva de grandísimo gozo para todo el pueblo, y es que hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Mesías, el Señor nuestro. Y les sirva de seña que hallarán al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al punto mismo se dejó ver con el ángel un ejército numeroso de la milicia celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Luego que los ángeles se apartaron de ellos y volaron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos hasta Betlehem y veamos este suceso prodigioso que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues a toda prisa y hallaron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre, y viéndolo se certificaron de cuanto se les había dicho de este niño. Y todos los que supieron el suceso se maravillaron
igualmente de lo que los pastores les habían contado. María conservaba todas estas cosas dentro de sí, en su corazón, ponderándolas en su corazón. En fin, los pastores se volvieron, no cesando de alabar y glorificar a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, según se les había anunciado por el ángel. Palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ese anuncio del nacimiento de Jesús? Jesús nace en Belén de Judá y tal vez se preguntarán cómo Dios, cómo Jesús, siendo un rey, nace en un pesebre, nace en lo más humilde, digámosle así, si lo queremos ver, en la pobreza. Si Él es rey, es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, ¿cómo es posible que pueda nacer así? Pues todo tiene una explicación. El nacimiento de Jesús se da en esas circunstancias porque tenemos que ver la humildad. Dios Padre quiso que su Hijo fuera un niño que naciera como nacieron ustedes, como nací yo, como nacieron sus papás, que Él tuviera una madre que fuera así como nosotros, que naciera en esa pobreza porque Dios quiso Dios quiso que su Hijo fuera como nosotros. ¿Cómo somos nosotros? A lo mejor no, Jesús, como nos dice, estaba rodeado de pastorcitos, estaba rodeado de borreguitos, de vacas, que le daban en un pesebre en lugar de una cuna. ¿Alguna vez ustedes le han preguntado a sus papás cómo nacieron? A lo mejor muchos de ustedes tuvieron su cunita aparte, en su cuarto aparte, nacieron en un hospital, a lo mejor muchos nacieron, no sé, en un hospital del Seguro Social o del ISSSTE, o hay quienes a lo mejor nacieron en un hospital privado. Eso es, digamos, como si fuera un lujo, porque estuvieron ustedes y hasta nosotros, sus papás, estuvimos rodeados cuando nacimos de enfermeras, de doctores, para nuestra atención médica, por si surgía algún problema, alguna situación. Pero Jesús no. Jesús no estuvo rodeado ni de enfermeras, ni de doctores, ni nació en un hospital, ni en aquel entonces su camita era así, en un pesebre, no sé si sepan cómo son los pesebres, pero están formados de paja y con ramitas hicieron como una cunita y ahí pusieron una pajita y ahí le pusieron una sabanita para que ahí fuera la cunita de Jesús. Pregúntenles a sus papás, ¿cómo nacieron ustedes? ¿En dónde nacieron? Si es que no se lo han preguntado, díganme, tengan esa curiosidad de decir, a ver mamá, platícame, ¿cómo nací yo? ¿Cómo nació mi hermano si es que tienen hermanos? O también se me ocurre que, oye mamá, ¿y tu mamá o mi abuelita alguna vez le preguntaste cómo fue tu nacimiento? Si tuvo alguna complicación, si todo salió normal. Vamos a ser un poquito curiosos y vamos a ir con nuestros papás y preguntarles cómo nacimos nosotros. Y vamos a comparar cómo nació Jesús en aquellos años a cómo nacimos nosotros. Dios Padre quiso que Jesús fuera un niño como tú que me estás viendo, que fuera un jovencito de 12, 13 años como tú que también me estás viendo.
¿Cómo sería la infancia de Jesús? ¿Cómo se la imaginan que fue? Tú ríes, tú cantas, lloras, te regañan tus papás porque a lo mejor no los obedeciste. ¿Con quién juegas? ¿Con tus hermanos? ¿Con tus primos? ¿Con tus amigos? ¿A qué juegas? A lo mejor te gusta el fútbol. Habrá quienes les guste el fútbol americano. El primer fútbol a lo mejor puede ser soccer. ¿A qué partido le van? ¿A la América? ¿A las Chivas? ¿A qué equipo? ¿Le van a la América? ¿A las Chivas? No sé. Quiero decirte, quiero compartirte que Jesús fue un niño como tú. Jesús hacía desatinar a su mamá, Jesús le hacía bromas, Jesús también reía, también lloraba. Jesús jugaba con sus amigos. Lo mismo que haces tú, así lo hizo Jesús. Porque fue un niño como tú, fue un niño como tus papás, fue un niño como yo. Pregúntale a tus papás cómo fue la infancia de ellos. ¿Qué hicieron durante esa niñez? Y ya me platicarán aquí abajito en los comentarios o le platicarán a sus catequistas cómo fue la infancia de sus papás. ¿Cómo está siendo tu infancia? Entonces ahí vas a comparar cómo fue la infancia de Jesús. Jesús fue un niño igualito a ti, igualito. Le gustaba cantar, iba también a la escuela porque también tenía esa preparación, él también se preparaba y a lo mejor no le gustaba hacer exámenes, sin embargo cumplía con ese deber. Él también tenía obligaciones así como las tienes tú, él también tenía deberes como tú los tienes. Él le ayudaba a su mamá a hacer a lo mejor el aseo de la casa, aparte de preparar sus clases, así como lo haces tú. Él también a lo mejor desobedeció a María. Él tuvo esa infancia así como la tuviste tú y como la tengo yo. Como la tuve yo ya no la tengo, pero tengo mi corazón de niña. Aunque me vean ya grande, también soy una niña. Entonces, así se hace, así Dios Padre quiso que su hijo fuera un niño como tú y como yo y como tus papás, que viviera ese proceso de ser ese niño de que hiciera enojar a su mamá, de que le hiciera a lo mejor travesuras, así como se las puedes hacer tú a tu mamá. Ajá. Entonces, así fue la infancia de Jesús, así fue ese nacimiento de Jesús. Fue en la pobreza, fue humilde, rodeado no de su familia, porque acuérdense que él nació en Belén de Judá porque sus papás iban a un censo. Empadronamiento es un censo así como lo llevamos aquí nosotros para ver cuántos vivían en ese país y demás. Entonces, así fue esa infancia de Jesús. Fue un niño como tú, como yo, te lo vuelvo a repetir. Entonces, aunado a esto, Jesús, como ya les decía con Juan el Bautizador, vino aquí a una misión, pero nosotros nada más conocemos cierta parte de esa infancia de Jesús, ya como a los 10, 12 años hasta los 33 años que Jesús viene, reaparece otra vez de manera pública. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho Jesús? Pues tuvo esa preparación, tuvo ese, no nada más prepararse de una manera escolar. Jesús en esos años crecía en sabiduría, crecía obviamente en edad
y crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 53. Jesús, en ese lapso de esos años que no sabemos nada de él, que nosotros lo llamamos los años de silencio de Jesús, porque no sabemos nada qué fue lo que pasó, él tenía esa preparación. Él tenía que prepararse en esa sabiduría, porque él tenía que venir a cumplir aquí su misión. Tenía que cumplir esa gran misión que hasta la fecha nosotros damos continuidad a esa misión de Jesús. Él tenía que estar estudiado para poder enseñarnos todo lo que él estaba ya preparando para nosotros. Jesús, en ese lapso, él daba un ejemplo de amor, de bondad, de humildad. Él siempre fue servicial con todos sus amigos, con sus vecinos. Él ayudaba, les repito, ayudaba a las labores de la casa ahí con su mamá. Él aprendió un oficio. ¿Sí saben cuál fue el oficio que tenía Jesús? Ay, no me vayan a decir que no, Acuérdense que su papá José, él era carpintero, y ese oficio se lo enseñó a Jesús, y Jesús lo aprendió muy bien. Entonces, él no nada más se quedó sentadito esperando a ver qué fue lo que, a ver qué le decía Dios Padre, ¿cómo lo decía? No, él estuvo en movimiento. Él estuvo preparándose, como ya les había dicho. Él no se quedó quieto. Así como nosotros en nuestro día a día aprendemos algo nuevo cada vez, así también Jesús lo iba haciendo. Aunque no tenemos a ciencia cierta qué fue lo que hizo en ese lapso, nosotros sabemos que tenía esa preparación, nos lo dice la Escritura, como ya se los había dicho. Él le gustaba ir a la sinagoga, tenía reuniones religiosas con los judíos, aprendía el Torah. Él se iba alimentando de la palabra para poder cumplir esa misión que él llevaba. Aquí nos dice en su libro, que también vamos a leer, en Lucas capítulo 2, del versículo del 42 al 50, y vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas. Lo vamos a buscar, en lo que yo lo busco, ustedes también lo van a buscar en su Biblia. Y veamos a ver qué nos dice ese capítulo. ¿Va? Y aquí ya lo tenemos. Y nos dice: y siendo niño ya de 12 años cumplidos, habiendo subido a Jerusalén según solían en aquella solemnidad, acabados aquellos días, cuando ya se volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Antes bien, persuadidos de que venía con algunos de los de su comitiva, anduvieron la jornada entera buscándolo entre los parientes y conocidos. Mas, como no lo hallasen, retornaron a Jerusalén en busca suya, y al cabo de 3 días de haberlo perdido, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores que ora los escuchaban. Él les preguntaba, y cuantos lo oían quedaban pasmados de su sabiduría y de sus respuestas.
Al verlo pues sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos buscado. Y él le respondió: ¿Cómo es que me buscaban? ¿No sabían que yo debo emplearme en las cosas de mi padre? Mas ellos no comprendieron el sentido de la respuesta. Vemos aquí cómo Jesús tenía esa preparación. A sus 12 años él ya enseñaba, él se preparaba, tenía ese crecimiento en esa sabiduría, porque él bien sabía que la misión que venía a cumplir, que su padre le dio y que tenía que cumplir aquí, no era fácil. Entonces él tenía que tener esa preparación, tenía que crecer también en esa sabiduría que nos dicen. Entonces, vamos a comparar un poquito cómo te preparas tú para un examen. ¿De dónde agarras, por ejemplo, ese conocimiento que, por ejemplo, en tu escuela, ahorita por cuestiones de pandemia, pues no estamos asistiendo, ¿verdad? Pero aún así debemos de tener esa preparación. No podemos nada más estar en casita jugando al Xbox o haciendo, desobedeciendo a nuestras mamás. No sé, nosotros, a pesar de que estamos viviendo esta pandemia, nosotros tenemos que seguir nuestra preparación. Hay a veces así como que, ay, es que ya me cansé de tanto estar viendo la computadora, porque ya hasta los ojos se me ponen rojos, y es que yo hacia el maestro no le entiendo, y es que no me gusta, y es que ya me levanté tarde y no entré a la primera clase. No, ustedes, a pesar de la situación en la que estamos ahorita, debemos estar preparados, debemos de seguir leyendo, de seguir instruyéndonos, de tomar, a lo mejor si tenemos libros que nos podamos basar para ampliar ese conocimiento. Si nosotros, ahorita la tecnología está tan avanzada, podemos buscar en internet algo más sobre la preparación que nosotros debemos de tener. No debemos de quedarnos nada más con lo que ya me dijo el maestro y ya con eso. No, hay que estar ávidos de conocimiento, hay que tener esa curiosidad de querer conocer más. A veces nos da un poquito de flojera el hecho de decir, ay no, es que ya me cansé, ya me aburrí, porque el maestro con su voz me duerme. O a lo mejor puedo decir, ay, es que esa catequista no me gusta cómo da la clase, y es que me duerme, y es que no le entiendo, y es que podemos decir muchas y muchas y muchas cosas, a lo mejor queriendo poner esos obstáculos en nuestra vida. Debemos de ser Jesús, debemos de seguir ese ejemplo que Jesús nos dio. Jesús no fue un niño quieto de, como yo soy el Hijo de Dios, pues me voy a sentar aquí en esta sillita y voy a esperar a que ya tenga los 33 años y a ver cómo me va. No, nosotros debemos de seguir ese ejemplo de Él. Si Él se preparó, si Él tuvo esa curiosidad, si Él tuvo eso de que debo de estar dispuesto debo de tener ese conocimiento porque no sé a qué me voy a enfrentar. Así nosotros debemos de tener ese ejemplo de Jesús. Debemos de tener esa preparación tanto en la forma académica, tener esa curiosidad de no nada más de quedarme con el maestro, y es que no le entendía a mi maestro, pues preguntar,
preguntar, hasta que nos quede claro lo que debemos de aprender. Así también con nosotros. A lo mejor a una catequista no le entendí el tema, cómo lo explicó, o me quedaron muchas dudas. Tengan esa curiosidad de preguntarle a sus catequistas, oiga, ¿y por qué por qué Juan Bautista bautizó a Jesús? Oigan, ¿y por qué los reyes fueron tan malos? No sé, ¿y por qué nos tenemos que persignar así? A lo mejor muchas cosas no nos han quedado claras. O a lo mejor, oiga, ¿y por qué fue un niño como nosotros? Él tuvo que padecer no tuvo que padecer, él tuvo que ser un niño como nosotros para poder entendernos a nosotros, para saber por qué lloramos, por qué reímos. Él, les digo, fue así como tú, como yo. Entonces debemos de tener esa curiosidad de seguir preguntándole a nuestras catequistas. ¿Y por qué? Porque a lo mejor el tiempo que nosotros aquí te damos, que nosotros te explicamos estas clases, a lo mejor es muy poquito, porque quisiéramos seguirte dando más y más y más, pero a lo mejor quisiéramos nosotros seguir hablándote más, porque hay que, cuando conoces a Jesús, te enamoras más te enamoras de todo lo que Él hizo. Entonces, nosotros nada más estamos en un cierto tiempo aquí contigo, pero a lo mejor con tu catequista, de la que te corresponde, puedes preguntarle, ¿y qué más hizo Jesús de niño? ¿Y por qué debemos de rezar así? ¿Por qué debemos de orar así? O sea, no nada más se queden con lo que nosotros aquí les enseñamos. Tengan esa curiosidad, ese querer saber un poco más de Jesús, ¿no? ¿Por qué así? ¿Por qué le hacía travesuras a su mamá? Porque era un niño, y todos los niños hacemos travesuras a nuestras mamás, muy chiquito o muy grande que seas. Oye, es que yo desobedezco a mi mamá. ¿A poco Jesús también desobedeció? Sí, también Jesús desobedeció a su mamá. Pero también fue muy obediente con su mamá María. Ajá. Entonces, pues nosotros ya tenemos cómo fue Jesús en su infancia. Fue un niño como tú, fue un niño como tu mamá, fue un niño como yo. Ajá. Que reía, que cantaba, que hacía travesuras, pero que dentro de todo lo que hacía también era un niño que repartía mucha bondad, que era servicial, que daba amor, que era humilde. Debemos de seguir ese ejemplo. A lo mejor si nos peleamos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, pues procuraremos no hacerlo ya. Debemos de seguir ese ejemplo que Jesús nos dejó. ¿Ah? No vamos a ser como Él, pero sí podemos asemejarnos a Él. ¿Ah? Con esto termino estos temas, cómo fue que nació Jesús a grandes rasgos. Más adelante ya te vamos a ir especificando ese nacimiento, si vamos a decir, tuvo estas ovejitas, esto, cómo se les anunció bien a los pastorcitos, por qué estuvieron los pastorcitos y no sus familias. Ya más a detalle, más adelante, te lo vamos a explicar. ¿Y cómo fueron esos años de silencio? ¿Por qué no conocimos nada? ¿Por qué si Jesús tenía 12 años y hasta los 12 años supimos de Él? ¿Y por qué reapareció otra vez hasta los 33? Ya te dije, entre los 12 y los 33, Jesús se estaba preparando para la misión que Dios Padre le iba a encomendar. Entonces, pues vamos a dejar un poquito de tarea, aparte de que le vas a preguntar a tu mamá, a tu papá, que tus papás les pregunten a tus abuelitos, si es que todavía tienes, cómo fue su infancia. Pregúntale a tu abuelita, y abuelita, ¿cómo fue tu infancia, abuelita? Y vas a ver que muchas características de la infancia de tu abuelita, de tu mamá, las vas a tener tú, porque todos fuimos niños, a todos nos jugaba jugar. Pregúntale a tus papás, a tu abuelita, ¿qué juego jugabas? Y vas a ver cómo van a ser muy diferentes a lo que tú juegas ahora, pero que son juegos muy bonitos y muy entretenidos, y ojalá tengas oportunidad de poder
jugar con ellos. Entonces, nuestra tarea va a ser, acuérdense de nuestro libro, de nuestro catecismo, va a ser de la página 55 y 56 y la página 58. Cualquier duda que te haya quedado respecto al tema para poder realizar las actividades, no se te olvide decirle a tu catequista, es que a mí me quedó esta duda, es que como que no le entendí bien, a lo mejor la catequista se le olvidó mencionar que en el mapa hay un mapa y no nos ubicó en dónde está Belén de Judá. Eso ya tu catequista te lo va a explicar más a detalle. Entonces, acuérdate, la tarea es de la página 55 y 56 y la página 58 de tu libro del catecismo. No se te olvide tener tu Biblia a la mano porque eso te va a ayudar para poder desarrollar la tarea de tu catecismo. Bueno, entonces cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cuestión que tú quieras dejar, que la quieras dejar aquí abajito en los comentarios, ahí lo puedes hacer. Y pues ya tu catequista te irá resolviendo esas pequeñas dudas que te pudieron haber surgido en estos temas o en temas atrasados. No porque ya haya pasado el tema te vaya a dar pena preguntar. Es que ya no me acuerdo qué significan, por ejemplo, las tres cruces que hacemos cuando nos persignamos. Si temas atrasados todavía tienes alguna duda, pues para eso están las catequistas o para eso estoy yo, para ayudarte a resolverlas. Y pues es todo por hoy. Vamos a terminar haciendo nuestra oración, ¿sí? Entonces nos vamos a santiguar y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque hoy nos diste la oportunidad de vivir estos breves minutos con estos jovencitos, con estos niños y quizás hasta con sus papás que están presenciándolo. Yo te quiero pedir por todos ellos, Señor, te pido que los ayudes, que los sigas sosteniendo, que ellos se sigan agarrando, que sigan tomados de tu mano para que puedan salir adelante todavía en esta pandemia. Yo te pido por todos esos enfermos que no nada más tienen COVID, sino que tienen cáncer, Señor, ayúdalos a minorar un poco ese dolor que están sintiendo. Te pido por todas las personas que están hospitalizadas, por las necesidades que puedan llegar a tener los papás de los niños, por los que no tienen trabajo. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos para que tú les ayudes a darles una solución lo más viable posible. Y a ti, Mamita María, te queremos pedir que nos cubras, que nos protejas con tu preciosísimo manto, para que nos libres de todo mal, de todo peligro, de cualquier adversidad. Todo esto te lo pedimos con el saludo que el arcángel Gabriel te hizo a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un agradable fin de semana y que Dios los bendiga. Nos vemos.